Quiero invitaros a que me acompañéis al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. En esta mañana nos corresponde ver este capítulo. Y vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, vamos a leer tu palabra. Te pertenece a ti. Tú eres quien nos la ha dado para que la conozcamos, pero también para que la obedezcamos. Sabemos que tú nos hablas especialmente a través de ella. Nos has hablado a través de tu Hijo Jesucristo, pero ahora tenemos tu palabra a través de la cual podemos conocerte a ti, poder conocer a tu Hijo, conocer el regalo tan hermoso que nos has dado en la persona del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque a través de esta palabra podemos saber lo que tú quieres para nuestras vidas, cómo hemos de caminar en medio de la sociedad en la cual vivimos. Queremos, Señor, que tú nos hables a todos, tanto a los que somos tuyos, como también a los amigos, amigas que nos puedan escuchar en esta mañana, en este lugar, o más tarde a través de las redes sociales. Ayúdanos, Señor, para estar atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una ocasión el apóstol Pedro, cuando escribió su segunda carta, estaba recordándole a los hermanos que probablemente estaban preocupados, desanimados, porque veían que el Señor no venía. Ya se había hablado de la segunda venida, pero Jesús no viene. Y Pedro intentó animarle con aquellas palabras tan conocidas que decía: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En otras palabras, Pedro está diciendo: señores, puede que alguno piense que el Señor se está retrasando, pero quiero que recordéis que Dios es un Dios de palabra, un Dios que cumple sus promesas. Y aunque nos dé la sensación de que está tardando en cumplir con lo que Él había prometido, que nadie se preocupe, Él va a cumplir su promesa, ¿vale? Lo que pasa que en este caso, dice Pedro, Él está, por así decirlo, dándole una oportunidad más a aquellos que aún no se han arrepentido, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, dice otra versión, ¿vale? Bueno, ahora estamos en esta mañana en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, que vamos a ver a continuación, donde tenemos, por así decirlo, el momento. Llegó el momento, el día de que por fin David iba a ser el rey de todo Israel. Sí, es cierto, habían pasado muchos años desde que el Señor le hizo esta promesa, muchos años, en los cuales habían habido dificultades, adversidades, problemas, luchas, dudas, pero al final el Señor cumplió con lo que había prometido, cumplió con su promesa. Cuando llegó el tiempo de Dios, eso sí, como el domingo pasado nos recordaba Pedro Ruiz, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, pues se cumple esto o aquello. Todas las promesas, hermanos y hermanas y amigos, todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, algunas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo en nuestros días y las que aún no se han cumplido se cumplirán. Que nadie tenga la menor duda en cuanto a esto. Las promesas de Dios se cumplen. Tú y yo muchas veces faltamos a nuestra palabra. Decimos una cosa, que vamos a hacer esto, lo otro, y a veces lo hacemos, cumplimos, pero otras veces no. Nuestro Dios no es así. Lo que Él promete, lo cumple. Y ahora, después, como he dicho, de muchos años,
quizás unos 15 aproximadamente, desde que Dios le dijo por primera vez a David, por medio del profeta Samuel, tú vas a ser el rey, tú eres mi ungido. Bueno, a pesar de esos años que habían transcurrido, al final Dios llevó a cabo su promesa. En esta mañana podríamos dividir este capítulo 5 en tres grandes bloques, ¿de acuerdo? Por un lado, versículos 1 al 5, tenemos la proclamación de David como rey, la coronación, por fin, por fin. Vamos a leer esos versículos, dicen así: vinieron, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Recordaréis cuando estuvimos viendo los capítulos 2, 3 y 4 hace unos días. Estuvimos viendo que Israel se encontraba en una guerra civil. Se estaban matando los unos a los otros, una guerra entre hermanos, entre los israelitas del norte y los israelitas del sur. Luego, debido a la muerte de dos de los líderes de Israel, el general del ejército, Abner, y el rey, que es verdad que era una especie de marioneta en las manos de su general, Isboset, ambos murieron. Y tristemente vimos que no murieron en la guerra, sino murieron de una manera cobarde, no por parte de ellos, sino de sus asesinos, ¿verdad? Y en cierta forma la muerte de estos dos personajes bíblicos puso punto y final a la guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David. Bueno, al menos por el momento. Tristemente luego sabemos que más adelante nuevamente el reino se dividió otra vez entre el reino del norte y el reino del sur. Pero lo cierto es que tras la muerte de estos dos hombres, las tribus del norte ya no tenían rey, ya no tenían a un general poderoso, carismático como Abner. Resulta que decidieron ir a hablar con David. Viajaron al sur, a Judá, a Hebrón, donde se encontraba David. Querían hacer un pacto con él, querían hacerle una propuesta. Ellos vieron que ya no tenía sentido seguir esa lucha entre hermanos dentro de la nación. Por eso los ancianos, hemos leído, se acercaron a David e hicieron un pacto con él para que David fuese el rey, ahora sí, de toda la nación de Israel. Y en ese pacto ellos al menos argumentaron 3 razones por las cuales David tenía que ser el rey. 3 argumentos, 3 razones. La primera razón, el primer argumento se debía a la unidad familiar. Versículo 1. Ellos dijeron, David, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Es decir, los líderes del norte de Israel, de las 12 tribus del norte, o no son las 12, eran 10, ¿verdad? Aproximadamente. Pues le dijeron, mira David, somos todos de la misma familia. No tiene sentido que nos estemos matando. Tenemos que recordar que somos todos de la misma familia. Eso es lo que básicamente les está diciendo con esta frase. Somos hueso tuyo y carne tuya. Estaban apelando a la unidad familiar, porque hermanos y hermanas, cuando el pueblo de Dios está unido,
¿cuántas cosas se pueden conseguir? El diablo siempre ha actuado de la forma contraria, es decir, él sabe que una de las armas, una de las estrategias favoritas de él, porque le ha ido muy bien a lo largo de la historia, es hacer lo posible para que el pueblo de Dios esté dividido entre ellos. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. A veces había problemas dentro de la iglesia. Y por eso Pablo, cuando escribía muchas de sus cartas, un poquito iba por ese camino, señores. Por ejemplo, con los corintios. Veo que aquí hay una división. Hay tantos partidismos dentro de la iglesia. Unos siguen a este, otros siguen al otro, otros siguen a aquel. Algunos incluso me siguen a mí. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que Cristo está dividido? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo va a estar dividida su iglesia, su pueblo? El diablo es astuto y él sabe cómo entrarnos para tener a una iglesia, a una familia, porque como recordemos, estábamos diciendo la semana pasada, cuando algunos nos reunimos para tratar el libro de la membresía de la iglesia, que una de las metáforas, una de las imágenes que aparecen en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia es la imagen de la familia. Somos miembros de la misma familia, hermanos y hermanas. Seamos de Valdepeñas, vengamos de otra parte de España o vengamos de otras partes del mundo, de otros países. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, somos hijos, hijas de Dios, pertenecemos a la misma familia. Y como somos de la misma familia, aunque es cierto que en una familia biológica a veces hay problemas, hay dificultades, hay discusiones, es normal, pero todo dentro de unos parámetros, ¿verdad? También puede suceder lo mismo dentro de la iglesia, la familia de Dios, pero evidentemente esos problemas siempre se tienen que resolver con madurez, con sabiduría, con discernimiento. Por tanto, fijaos, los líderes de las tribus del norte van a David y le dicen, mira, tú tienes que ser nuestro rey. En primer lugar, para mantener la unidad familiar. En segundo lugar, versículo 2, por razones de capacidad militar. Fijaos lo que le dice esta gente a David. Ya antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en tus salidas y entradas. Eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando estuvimos viendo el capítulo 18 de Primera de Samuel. Era David, aunque ya estaban otros generales. Cuando David se ponía al frente del ejército, iban a la guerra, volvían y la gente lo aclamaba a él. Y ahora, en cierta forma, les están diciendo esta gente a David, mira, David, cuando Saúl aún estaba con vida, tú demostraste una capacidad de liderazgo, una capacidad para liderarnos a todos. Tú tienes dotes militares. Por tanto, este fue un segundo argumento que ellos esgrimieron para que David fuera el rey. La unidad familiar, la capacidad militar y, en tercer lugar, su llamado a pastorear. Sigue diciendo versículo 2. El Señor le había prometido, había dicho a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Y hermanos y hermanas, aunque esto no era algo oficial, ¿vale? Sin embargo, todo Israel, como hemos estado viendo ya en el primer libro de Samuel, en varias partes, y también en este segundo libro al principio, todo el pueblo de Israel reconocía, sabía que Dios había escogido a David como su ungido para liderar, para pastorear a su pueblo. Esto lo conocía todo el mundo. Es decir, había un reconocimiento general en toda la nación de Israel que David había sido elegido divinamente para ser el rey de toda la nación. Y hermanos y hermanas, ¿de cuántos males se podría haber librado Israel, sobre todo en estos últimos tiempos con la guerra civil? ¿Cuántas muertes, cuánto sufrimiento? ¿De cuántas cosas se podrían haber librado? ¿Cuántas cosas se podrían haber evitado? Si todo esto que están diciendo de la David ahora lo hubiesen tenido en cuenta tiempo atrás.
¿Y cuántas veces tenemos que reconocer, tú y yo, en cuántos problemas nos hemos metido? A veces hemos experimentado sufrimiento en nuestra vida simplemente porque no hemos tenido en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho las cosas de aquella manera. Eso sí, cuando ya nos vemos, como solemos decir, entre la espada y la pared, entonces ahora clamamos a Dios. Hombre, si lo hubiese hecho antes, a lo mejor me hubiese librado de muchos problemas. Ahora, dice el dicho que nunca es tarde, ¿vale? Si la dicha es buena. Bueno, al final reconocieron, por un lado, que eran de la misma familia, una unidad familiar. En segundo lugar, la capacidad para liderar que tenía David. Y en tercer lugar, él había recibido un llamado a pastorear, a apacentar a la grey de Dios. Y por fin, David ahora se nos dice que fue ungido, y en esta ocasión, como la segunda vez, públicamente. Digo la segunda vez porque esta era la tercera vez que David ha sido ungido por rey, la tercera vez. Dice el dicho que el que espera, desespera. Pero no fue el caso de David. Él mostró ser una persona paciente que confiaba en las promesas de Dios y tuvo que esperar mucho. Como hemos dicho ya en varias ocasiones, probablemente unos 15 años, desde que lo ungieron por primera vez hasta que por fin fue el rey, ¿verdad? ¿Y cuánto tenemos que aprender tú y yo también en cuanto a esto? Porque qué fácilmente tú y yo nos impacientamos, nos desesperamos cuando no vemos que Dios nos dé lo que le hemos pedido. Y pasan los días, quizás los meses y los años, y Dios no contesta nuestras oraciones. Y muchas veces, como he dicho, nos impacientamos, nos desesperamos, perdemos los papeles, nos adelantamos a los propósitos de Dios y evidentemente luego vienen los problemas. Es verdad que luego recapacitamos y damos marcha atrás, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor por nuestra impaciencia, por no haber confiado en su palabra, en sus promesas. David es un ejemplo para nosotros, al menos en esto, no en otras cosas, pero al menos en esto. El relato bíblico nos dice, estos versículos primeros que hemos leído, versículos 4 y 5, nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y luego ya lo especifica. Estuvo 7 años y medio en Hebrón y 33 años en Jerusalén, Aproximadamente, este número que aparece aquí, que gobernó 40 años, esto también muchas veces hay que verlo como algo simbólico, un número redondo, ¿verdad? Porque de hecho si sumamos 7 años y medio y 33, no son 40, son 40 años y medio, ¿vale? No hay que ser tan tiquismiquis. Normalmente era algo simbólico esos números, por regla general. Pero es interesante teniendo en cuenta lo que nos dice este relato de Segunda de Samuel, a partir de aquí vamos a ver en nuestras Biblias, en muchas de las Biblias que tenéis vosotros, que nos lleva a otros pasajes donde en cierta forma nos cuentan lo mismo, pero quizás con más detalles. Y sobre todo en el primer libro de Crónicas. Allí, por ejemplo, se nos dice que este acto de coronación, de proclamación de David como rey, dice que fue realmente un gran día festivo. Bueno, no fue un día. Fueron 3 días, nos dice Primera de Corintios capítulo 12, 3 días de festividad, de alegría desbordante. Vinieron de las tribus del norte y el resto de Israel aproximadamente, representando a cada tribu, unos 360.000 soldados, hombres de guerra, además de la gente civil que había en este acto de coronación, se nos dice en ese relato. Fue realmente un tiempo donde quizás podría haber dicho David aquello de que aderezas mesas, prepararás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite,
Mi copa está rebosando. Estos 3 días fueron realmente un tiempo de que las copas estaban rebosando, un tiempo de alegría, inmenso regocijo por todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de su pueblo. Pero hermanos y hermanas, la alegría inmensa que vemos aquí ya en 2 de Samuel, como el texto complementario de 1 de Corintios capítulo 12, acerca de la coronación de David, en cierta manera está señalando, está apuntando al día cuando el hijo de David, como lo llama Mateo cuando comienza su evangelio, Mateo capítulo 1, versículo 1, el hijo de David, es decir, el rey de reyes, el señor de señores, que durante siglos ha sido rechazado como el Mesías. Llegará el día cuando Él vuelva y se siente en el trono que le corresponde, porque Él es el Rey. Recordad que ahora dentro de unos días, porque son dentro de unos días, se recuerda la Navidad y traemos a la memoria, por ejemplo, cuando aquellos magos, aquellos sabios que vinieron del oriente, de un lugar muy lejano, fueron a Belén y preguntaron al rey, ¿dónde está el rey? Al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El niño que nació en Belén era y sigue siendo el rey, pero no solamente el rey de los judíos, sino de todos aquellos que han creído en él. En cierta forma, esta fiesta que vemos aquí de la coronación de David como el rey de la nación de Israel es una sombra de la gran fiesta que habrá cuando el Rey de Reyes, Cristo Jesús, el Mesías prometido, venga como el verdadero Rey. La primera vez que vino, ya Pablo se encargará de describirnos qué clase de persona era. Incluso nos dice a nosotros que seamos como Él. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, teniendo naturaleza divina, se despojó de todos esos derechos, se hizo un siervo, un esclavo, sirvió entre nosotros, luego lo mataron en una cruz. Pero luego sigue diciendo Pablo, mas Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble un día, toda rodilla se doblará ante Jesús. Todos los que están en el cielo, dice Pablo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y todos proclamarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará un día, ahora mismo la gente le sigue rechazando, no quieren que Jesús se corone como el rey de su vida. Nosotros sí, al menos los que hemos cantado en esta mañana estos cánticos tan preciosos, donde muchos de ellos nos hablaban precisamente del trono en el cual está sentado Jesús. Él es santo, Él es poderoso, Él es digno, hemos cantado. ¿Por qué? Porque como decía la canción, Él es el rey de nuestra vida. Y yo me pregunto si habrá alguien aquí en esta mañana entre nosotros, o que más tarde nos pueda ver por internet, que aún no conoce a este rey, a Jesucristo. Durante años, la nación de Israel rechazó a aquel que había sido ungido para ser el rey de la nación. Al final, luego, no les quedó más remedio que aceptarle, recibirle. Pero llegará un día donde toda la gente que en el día de hoy sigue rechazando a Jesús, el Rey de Gloria, no les quedará más remedio que postrarse ante Él. Toda rodilla, toda, se doblará y proclamará quién es el verdadero Rey. Y espero que en esta mañana no haya ninguno aquí que todavía no le conozca de manera personal, ni nadie que nos pueda estar viendo por internet. Por tanto, los primeros versículos hemos visto esa
proclamación de David como rey. Versículos 6 al 12 tenemos la instauración de Jerusalén como la capital de Israel. Dice versículo 6, entonces marchó el rey, es decir, David, ahora ya él es el rey, el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de este Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Es decir, una vez que David fue coronado como rey de Israel, se puso pronto a trabajar. Y una de las primeras cosas que hizo, según el relato bíblico que hemos leído, fue establecer un lugar donde estuviera la capital del reino. Esto era muy importante. Eso sí, David tenía que moverse con los pies de plomo, tenía que ir con mucha sutileza, con mucha astucia. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras razones, Israel estaba saliendo de una guerra civil y las heridas, y no tanto las físicas, sino las interiores, aún estaban abiertas, sin cicatrizar. Por tanto, David tenía que ser muy cuidadoso, tenía que elegir una capital del reino de Israel que sirviera como centro neurálgico, por así decirlo, tanto a nivel político, militar como espiritual. Había que ser muy sabio y prudente para elegir la ciudad ideal. Tenía que guardar el equilibrio perfecto para no herir las sensibilidades de ningún israelita. Muy probablemente ya David había estado estudiando cuál sería el lugar idóneo y sabía que el mejor lugar para establecer la capital del reino sería Jerusalén. Versículo 6. Hasta este momento del relato bíblico podríamos decir que Jerusalén era un lugar desconocido. No se le conocía mucho. Era una ciudad muy antigua, que para los que tengáis buena memoria, recordaréis que en una ocasión el patriarca Abraham fue a hablar con un tal Melquisedec, un personaje precioso, aunque misterioso, porque no tenemos mucha información acerca de él. Bueno, este Melquisedec era rey de Salem, que era el antiguo nombre por el cual se conocía a Jerusalén. Por tanto, estamos delante de una ciudad importante, antigua, pero desconocida por así decirlo. Pero David sabía que esta ciudad era perfecta para su proyecto, al menos por 3 razones que se desprenden del texto que acabamos de leer. En primer lugar, Jerusalén era ideal porque geográficamente se encontraba en un sitio perfecto, podríamos decir. Estaba asentada en un monte alto. Evidentemente, si es un monte, tiene que tener cierta altura. Ese monte, como hemos leído versículo 7, se llamaba Sión, el monte Sión. Es decir, se nos está diciendo que Jerusalén era una fortaleza natural que ofrecía, por así decirlo, protección y seguridad a los que en ella habitaban de sus enemigos.
Es interesante que lo que luego se nos va a decir, que lo leí al principio, recordaréis, leí un salmo, concretamente el Salmo 125. El Salmo 125, versículo 1 y 2, decía el salmista: los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, Jerusalén estaba en ese monte Sión, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Es decir, aquí el salmista está hablando del Señor como que estando con Él, evidentemente estamos protegidos, seguros. Y en cierta forma eso es lo que representaba simbólicamente la ciudad de Sión. Por tanto, David escoge esta ciudad porque ofrecía a sus habitantes protección, seguridad. Se encontraba en un monte. En segundo lugar, esta ciudad era ideal porque se hallaba en una zona estratégica. Se encontraba en un cruce de caminos, en una ruta donde los que venían del norte e iban al sur tenían que pasar por allí, y viceversa, del sur al norte. Y los que iban del este y querían ir a la costa, todos tenían que pasar por este sitio, por esta ciudad. Por tanto, no cabe duda que era un lugar sumamente estratégico, lo que llevó a David a considerar Jerusalén como el lugar idóneo para establecer la capital del reino. Y hay una tercera razón por la cual se escogió esta ciudad, y es que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. No pertenecía a ninguna. Es decir, Jerusalén se hallaba en un lugar neutral, ubicada entre el reino del norte y el reino del sur, en tierra de nadie, en tierra de nadie. Ningún israelita podía reclamar ese territorio propio. Por tanto, nadie se iba a enfadar. Ninguna tribu podía decir: ay, claro, mira, tú has puesto la capital en una zona que pertenece a la tribu de Benjamín, o a la tribu de Efraín, o a la tribu... No. Jerusalén estaba en un lugar neutral. ¿Y cómo era posible esto? Bueno, ya lo hemos leído en el texto. Aunque esta ciudad era ideal, como hemos señalado, Jerusalén estaba habitada por los jebuseos, versículo 6. Los jebuseos eran una tribu de Canaán. Tenemos que refrescar nuestra memoria. Cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel, fueron liderados por Moisés durante unos años. Moisés no pudo entrar y entonces quien entró fue Josué, quien les lideró. Y la misión era conquistar toda la tierra, pero hubieron lugares donde no pudieron meterse los israelitas. Uno de esos lugares fue precisamente Jerusalén. Si vais un momentito conmigo, por ejemplo, a Josué capítulo 15, en ese reparto de las tierras de Canaán a las diferentes tribus de Israel, se nos dice, Josué capítulo 15, el último versículo 63, dice: mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, que eran los que tenían la responsabilidad de conquistar esa zona, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, es decir, hasta el momento en que se está escribiendo esto. No pudieron expulsar a los jebuseos, nos dice el texto. En cierta forma, los jebuseos habían tenido el sartén por el mango durante más de 200 años. Ellos estaban orgullosos de su ciudad. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar, como he dicho, una fortaleza natural. Nadie, ningún israelita a lo largo de los años habían podido expulsarlos de allí. Estaban cómodamente, podríamos decir. Más aún, ahora David intenta tomar esa fortaleza y recibe un mensajito, un recadito por parte de los jebuseos. Y estos le dicen: mira, David, aunque nosotros
pongamos en nuestras murallas a los ciegos y a los cojos, tú no podrás entrar aquí. ¡Qué soberbia! Aunque estén la gente discapacitada allí que no pueden defenderse, tú aún así no podrás entrar en la ciudad. Es lo que está diciendo aquí, versículo 6. La ciudad era prácticamente inexpugnable, imposible de tomar. Pero después del versículo 6 viene el versículo 7. Y el versículo 7 comienza diciendo, pero David tomó la fortaleza de Sión. Anda que no. Claro, evidentemente, como vamos a ver, no era gracias a sus capacidades, sino gracias a la obra de Dios. No sabemos cómo los israelitas pudieron entrar en la ciudad. El versículo 8 menciona un canal. Algunos comentaristas, la mayoría, dicen que probablemente se trata de un túnel subterráneo a través del cual corría el agua, por donde pudieron meterse algunos israelitas al otro lado y así vencer a los jebuseos. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que David tomó la fortaleza. Eso sí, David no tardó ni un segundo en reconocer que la clave de su éxito no se debió a sus capacidades, sino se debió única y exclusivamente, versículo 10, versículo 12, única y exclusivamente a la presencia de Dios con ellos, versículo 10, y a la aprobación, al visto bueno y al amor de Dios por su pueblo, versículo 12. Uno de los grandes peligros, hermanos y hermanas, a los cuales los creyentes tenemos que hacer frente muchas veces, y en especial aquellos que están o estamos en el liderazgo, y es pensar, creernos que lo que tenemos, que lo que hemos podido conseguir a lo largo de nuestra vida, esos éxitos, esas bendiciones que aparentemente parece que son gracias a nuestros talentos, a nuestros dones, a veces nos olvidamos que todo eso que tenemos, todo es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No gracias a tus méritos o a los míos. No gracias a tu inteligencia, sabiduría o la mía. No, es por la gracia de Dios. Y hermanos y hermanas, lo que está haciendo ahora mismo David en este pasaje es reconociendo que todo lo que él había conseguido, el entrar ahora mismo en Sión, la fortaleza de Sión, todo fue por los méritos de Dios. Jehová, Él hizo todo lo posible para que se abrieran las puertas. Por eso el salmista decía, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y David es lo que está haciendo aquí, versículo 10 y versículo 12. Por tanto, vemos en estos versículos, en segundo lugar, si los primeros hablaba de la proclamación de David como rey, estos versículos hemos visto la instauración, el establecimiento de Jerusalén como capital de Israel. Y por último, versículo 13 hasta el final, vemos la consolidación de David en el reino. Los versículos 13 y 16 hace referencia a las esposas, los hijos que tuvo David. No vamos a entrar ahí porque ya lo vimos hace unas semanas y estuvimos hablando de este tema, ¿de acuerdo? Pero sí del versículo 17 hasta el final nos informa de cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían vuelto a unirse. Mientras Israel estaba dividido, el enemigo estaba tranquilo. Pero cuando Israel estuvo unido, eso supuso un gran peligro para el resto de las naciones. Por tanto, los filisteos, dice a partir del versículo 17, cuando se enteraron que David estaba en el trono, ya no había un reino del norte y un reino del sur. Ahora todos eran una piña.
entonces decidieron atacar a Israel. Lo hicieron 2 veces, en el mismo lugar, el valle de Refaim. Y las 2 veces fueron derrotados los filisteos. La primera vez, versículo 20 al 21. Luego lo intentaron de nuevo por segunda vez, versículo 22, 25. Pero evidentemente volvieron a perder frente a David. O dicho de otra forma, frente al Dios de los ejércitos, como se nos recuerda. Y es interesante, hermanos y hermanas, notar que en ambas victorias con los filisteos, el texto bíblico nos dice que antes de ir a la batalla, David consultó, es decir, buscó la dirección de Dios. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová. Vemos que Dios respondió, vencieron. Hay una segunda ocasión donde los filisteos vuelven a atacarle. Versículo 23 dice, y consultando David a Jehová. Es interesante, una segunda vez, él podía haber dicho, vamos a ver, si ya en la primera vez salí vencedor, ¿por qué no relajarnos? Ya sabemos que Dios va a estar con nosotros. ¿Y para qué vamos a orar? Vamos a consultar, vamos a buscar la dirección de Dios. Si lo hizo en el pasado, lo va a hacer nuevamente en el presente. No, David no pensó de esa forma. Dijo, mira, antes salimos vencedores porque consultamos al Señor. Él nos indicó el camino. Ahora volvemos a enfrentar al enemigo. ¿Es el mismo enemigo? Vale. Pero vamos nuevamente, no a confiar en nuestras capacidades, que es lo que solemos hacer. Bueno, si yo salí vencedor en esta tentación, saldré vencedor en otras tentaciones. No, hermanos y hermanas, cada vez que nos enfrentamos, cada vez que salimos al campo de batalla, nos tenemos que poner en las manos del Señor, porque el enemigo es muy astuto. Y no solamente muy astuto, sino más fuerte que tú y que yo. Más fuerte. Por eso necesitamos pedirle al Todopoderoso, al que es el más fuerte de todos, que vuelva a venir, que vuelva a estar a nuestro lado. Aunque Él siempre está a nuestro lado, pero a veces pues lo arrinconamos, nos olvidamos. David consultó nuevamente al Señor. David sabía, hermanos y hermanas, que la victoria vendría no debido a las armas carnales, sino más bien a las espirituales. Como diría el apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios. Él dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él sabía que no era cuestión de tener un ejército poderoso, buenos hombres, fieles, bien adiestrados. No. El profeta Zacarías lo diría con otras palabras, que a veces cantamos ese cántico. No es con espada ni con ejército, Señor, sino que es por medio de tu Santo Espíritu. Si tú no vienes con nosotros, no podremos hacer nada. Por eso David consultó, habló con el Señor, buscó su dirección. Señor, ¿volveré? Y el Señor le dice, sí, aunque Dios luego le cambió la estrategia. No vas a hacer como la primera vez, vas a hacer de una forma diferente. No pasa nada. El Señor ideó el plan y ellos salieron vencedores. Pero es interesante, hermanos, cómo David pudo vencer al enemigo porque obedeció lo que el Señor le mandó. Termina el capítulo, versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Es decir, vemos que en cierta forma la clave del éxito de David fue al menos 3 cosas, nos menciona el texto. Por un lado, la unidad, estar unidos. Cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios está unido, lo tiene muy complicado. La unidad. En segundo lugar, la oración. Buscó la dirección del Señor. Mira, Señor, yo sé que tú eres el más poderoso, yo sé que tú eres capaz, pero necesitamos que tú nos acompañes. Oró. Pidió la dirección de Dios. Pero en tercer lugar vemos que en base a su oración y a lo que Dios le mandó, David obedeció. Hizo
lo que el Señor le había mandado. Y hermanos y hermanas, creo que esta estrategia sigue estando vigente en el día de hoy. Tú y yo, de manera individual y como iglesia, no podremos hacer frente al enemigo, por un lado, si no estamos unidos. En segundo lugar, si no buscamos el rostro de Dios en oración. El culto de oración de los jueves sigue siendo el culto menos asistido. La mayoría de los creyentes, de los cristianos, por regla general, solemos reconocer que es el culto más importante de la iglesia. Esto se ha dicho, yo lo he escuchado esto desde que era un niño. El culto más importante de la iglesia es el culto de oración, pero curiosamente es el culto menos asistido de la iglesia. Evidentemente aquí está pasando algo. Unidad, oración y, en tercer lugar, obediencia. Obediencia. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda a través de su palabra, porque si no obedecemos, de nada vale que oremos. De nada vale que estemos unidos. La obediencia. Si me amáis, dijo Jesús, mi palabra obedeceréis. Hermanos y hermanas, para concluir, nosotros quizás no tenemos la clase de luchas, de batallas que tuvo David en su momento, evidentemente, pero sí tenemos otras clases de luchas. Tenemos un enemigo que es poderoso, muy, muy poderoso. No todopoderoso, pero sí muy poderoso. El apóstol Pablo, como se nos está recordando los domingos por la mañana desde hace un tiempo en los programas de Buenas Noticias, está hablando de la armadura del creyente. Ese pasaje de Pablo allí en Efesios capítulo 6. Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y hueso, contra carne o sangre. Otra forma de decir que no tenemos un enemigo que es de carne y hueso. Nuestros enemigos no son los seres humanos, es lo que está diciendo Pablo ahí, sino que tenemos un enemigo que es espiritual, que es muy poderoso. Y a menos que tú y yo nos vistamos con el equipaje, con la ropa adecuada, no podremos hacerle frente. Por eso Pablo ahí habla, entre otras cosas, de la importancia de la oración. Habla de la importancia de la obediencia, de la obediencia. Dios está llevando a cabo sus planes, sus propósitos en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia. Como decíamos al principio, hermanos y hermanas, Dios cumple sus promesas. Pero eso sí, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que recordar, como Rubén nos leía en ese pasaje de Romanos capítulo 8, de que evidentemente van a haber problemas a nuestro alrededor. Muchos, allí se mencionaban. Pero tú y yo, con el Señor, con Cristo, somos más que vencedores. No simplemente vencedores, dice Pablo, sino más que vencedores. Porque Dios va a estar a nuestro lado. Él nos va a dar los recursos necesarios para poder tener la victoria. Eso sí, nos recuerda que nos lo va a dar porque si Él no se privó de darnos lo más que amaba, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Por tanto, Él promete algo, pero tenemos que confiar. Aunque tengamos que pasar por dificultades, por adversidades, sigamos confiando en que el Señor, a su tiempo, a su hora, Él obrará en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro país, de nuestra nación, en la vida de este mundo que camina separado de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros en esta mañana.